desarrollando es el establecimiento de la iglesia, una comunidad de fe. ¿Qué significa? Entonces vamos a hablar de todo eso en un momento, pero antes quería invitarte y asegurarme que si no has recibido una de estas tarjetas, no te vayas sin encontrar una. Habla acerca del despliegue y nuestro plan de lectura para el mes de noviembre. Durante este año 2023 decidimos invertir más tiempo en la palabra de Dios, invertir más tiempo en la Biblia y como consecuencia crear espacios para interactuar con la Biblia, para aprender acerca de ella, para mirar lo relevante que es a mi vida, entenderla un poco mejor, cómo está escrita, cómo está diseñada y qué relevancia tiene para mí en el siglo XXI esa colección de libros, de 66 libros antiguos. Así que esta te da una oportunidad de involucrarte. Hay grupos también, si vas al despliegue.com, no solamente hay grupos, hay videos introductorios a cada libro de la Biblia y aquí vamos a empezar en Primera de Corintios y vamos a terminar en Filemón durante el mes de noviembre, así que te invito a que tomes la tarjeta, haz parte de tu rutina diaria y verás la diferencia que va a marcar en tu vida. Lo otro que quería compartir con ustedes antes de entrar a la plática de hoy fue la conferencia de Viviendo en Libertad. Si eres nuevo a North Place, Viviendo en Libertad es un curso de unas 12 semanas que trata acerca de tu identidad en Cristo, los retos, las dificultades, las decepciones, la perspectiva propia que tenemos acerca de nosotros mismos y qué dice Dios acerca de nuestra identidad y cómo eso nos puede ayudar a alcanzar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y acaban de terminar varios grupos, quiere decir que durante 12 semanas varias personas se ingresaron y ayer fue la conferencia y de verdad que es un tiempo donde yo digo que sella lo que Dios está haciendo por esos 3 meses. Sella, transforma y trae de verdad que una oportunidad de un encuentro con Dios en un espacio donde su presencia realmente satura lo que está ocurriendo en la vida de cada persona. Y Ángeles Sánchez, quien estuvo ayer en la conferencia, compartió su historia, compartió su testimonio y Ángeles lleva unos 12 años en North Place. Esta mañana estuvo en el campus de Garland y tuvimos la oportunidad de saludarla, pero yo diría Ángeles es una mujer increíble, ella y quien era su esposo Tino, que falleció hace unos años durante la temporada de COVID, él falleció, pero yo te diría que cientos, sino varios miles de niños han sido tocadas su vida como producto de su inversión en el Ministerio de la Próxima Generación, el Ministerio de Niños, pero durante estos últimos años había tenido unos retos que impactaron su vida y ella dice lo siguiente: llegué a North Place hace 12 años, mi vida cambió cuando Dios llamó a mi esposo Tino a su presencia y en ese mismo tiempo fui diagnosticada con insuficiencia renal en etapa 4. Dediqué mi tiempo a trabajar porque no quería depender de nadie, estaba cansada, triste y confundida y llena de orgullo ya que no podía entender todo lo que estaba pasando. Un día una voz me interrumpió y me dijo: no hagas las cosas a tu manera. Pensé, bueno, ya me voy a portar bien y me inscribí a un grupo de Viviendo en Libertad y no fui porque hacía mucho frío. Y seguí igual, enferma, triste y cansada. Se vuelven a abrir inscripciones y me apunté para el grupo y esta vez hacía mucho calor. Pero aún así fui. Y desde el primer estudio Dios comenzó a obrar en mi vida. Si conoce a Ángeles, tiene un excelente sentido del humor. Así que estoy tratando de capturar por lo menos alguno. Pero dice, poco a poco me fue mostrando cómo Dios sabe lo que es mejor para mí, cómo Dios es mi proveedor y cómo Él tiene cuidado de mí. Él es mi sanador. En noviembre del 2022 fui diagnosticada con artritis y no había podido postrarme de rodillas, sino hasta hoy. Ayer en la conferencia Dios trajo sanidad a su vida de su condición de artritis y inmediatamente por primera vez se pudo arrodillar de más de un año de no haber podido hacerlo. Tenía mi mente hecha un desorden de pensamientos y hoy mi mente está clara. Siento paz y sobre todo sé que el Espíritu Santo mora en mí y estará conmigo para siempre. Una historia, solo una de las historias que se dan en North Place, como iglesia, como comunidad de fe. Siempre me escuchas hablar de vidas transformadas y a veces hablamos de vidas transformadas aquí en la iglesia local o en Garland, pero Dios sigue restaurando, animando,
Dios sigue trayendo perspectiva nueva y soplando vida en áreas de nuestras vidas que pensamos que están muertas. Y eso es un testimonio que me encanta escucharlo de alguien que lleva aquí tanto tiempo y poder ver lo que Dios sigue haciendo. Dios no es un Dios que obró en el pasado y terminó. Él sigue trabajando en nosotros día tras día tras día. Así que te invito a que cuando se abran las inscripciones, con frío o con calor, como decía Ángeles, apúntate porque vas a ver un cambio en tu vida, y no solamente en Viviendo en Libertad, sino que viene el programa de regeneración y hay otra serie de oportunidades que nos dan la oportunidad de crecer en Cristo Jesús. Hoy comenzamos la serie La Iglesia Definida y hablaba Pastor Oscar de cómo es parte importante. Formamos nosotros parte de la iglesia. La iglesia se establece a través del ministerio de Cristo, consuma Él su trabajo en la cruz del Calvario y los apóstoles continúan la misión de Cristo, y a través de 2000 años de historia somos producto de ese tiempo de apostólico, de inversión en la gente y de la iglesia, formar parte de una comunidad separada pero junta en la cultura en que nos ha tocado vivir. Y vamos a hablar un poco de eso. Jesús hace una oración bien importante en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. Él hace una oración donde los primeros 6 versos de esa oración los dedica a orar por sí mismo y a orar por su ministerio, los primeros versos. Luego del verso 6 al 21, los primeros 5 más bien, del 1 al 5, del 6 al 21, él se dedica a orar por ellos. Y yo quiero que leamos esa oración de Cristo, y es una oración que él hace en sus últimos días. Y una persona cuando ya sabe que va a morir, habla de cosas importantes para ellos. Siempre que tú estás alrededor de alguien que está a punto de fallecer, tú puedes ver su corazón, tú puedes ver su fe, tú puedes ver cómo sale a relucir lo que verdaderamente hay en su corazón, su pasión, sus deseos, sus preocupaciones. Y en este instante en particular, Cristo está orando por la iglesia. Por la iglesia. Y yo quiero que miremos esta parte de la oración de los versos 6 al, más que nada al 17, y luego hablemos un poco de 4 cosas que podemos ver que dice Cristo acerca de la iglesia en sí mismo a través de esta oración. Juan 17, 6 al 17 dice: te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí. Con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti, el verso 13. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Una oración increíble que Jesús hace y tiene una riqueza teológica que nos lleva a conocer el carácter de Dios, el corazón de Dios, el deseo de Dios. Hoy solo voy a hablarte de 4 cositas que Él resalta acerca de la iglesia. Y lo primero es que la iglesia es crucial. O sea que es importante, es fundamental. Lo segundo es que la iglesia es contracultural. La iglesia es contracultural.
vivimos en una cultura, pero la iglesia va en contra de esa cultura. En otras palabras, invierte los valores de la cultura. Eso es lo segundo. Lo tercero que Jesús habla aquí en esta oración es que la iglesia es inexplicablemente atractiva. Inexplicablemente atractiva. Y por último, la iglesia es un consorcio, es una asamblea de perdonados. La iglesia es un conjunto, un grupo de gente perdonada. Y esas cuatro cosas tienen una implicación profunda en lo que es la iglesia, lo que la iglesia debe representar y cómo cada uno de nosotros, como parte de la iglesia, Dios nos da la gracia, el favor y el poder para exhibir estas cuatro cosas de forma sobrenatural a través de su gracia y a través de su amor. Lo primero es: la iglesia es crucial. Crucial significa fundamental. Crucial significa importante. Y esa base es fundamental porque en nuestra cultura, de hecho, hicieron una encuesta en este país, en Estados Unidos, y le preguntaron a la gente, ¿puedes vivir una buena vida como Cristo quisiera que vivieras en este mundo sin ser parte de una iglesia? Y el 86% de las personas dijeron: yo puedo vivir una vida, en otras palabras, a mi manera, ser un seguidor de Cristo sin necesidad de ir a ninguna iglesia. Eso es lo que dice la cultura, pero vamos a mirar cómo Jesús lo ve de una manera diferente, porque Jesús no ve su iglesia del mismo modo en que la cultura ve su iglesia. Y vamos a ver por qué y cómo. La iglesia de Cristo es fundamental, la iglesia es crucial. Primero, que lo dice en sus últimas palabras. Segundo, que es de suma importancia para Jesús. La iglesia es sumamente importante. Él vive gran parte de su ministerio público estableciendo la iglesia, estableciendo las bases, estableciendo sistemas de discipulado, más bien creando discípulos más que creando sistemas, estableciendo el cuerpo de Cristo. Si tú te fijas, uno de los propósitos y de la misión más importante de Cristo en su ministerio es establecer la iglesia. Él vino a establecer la iglesia. Él vino a establecer una comunidad de fe. Y usted dice: ¿pero cómo así? Él vino a morir por nosotros, porque de tal manera amó Dios, el verso más famoso de toda la historia. Nos amó tanto que vino a dar su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿A qué vino? A perdonarnos, a redimirnos, a transformarnos y a adoptarnos como parte ¿de qué? De su familia. ¿Y quién es su familia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo místico de Cristo? Su iglesia. Entonces, no puedes de ninguna manera decir: yo me gusta esto de Jesús, pero no me gusta su iglesia. Este asunto de Jesús me gusta, pero no me gusta su iglesia. Eso no es imposible. No puedes decirlo, porque no cabe, porque es parte de lo fundamental de lo que Él cree. Ahora, sí me puedes decir: me gusta Jesús porque era perfecto, no me gusta la iglesia porque está llena de imperfecciones. Eso se vale. Esa te la creo de seguro y estás 100% de acuerdo. Lo que no podemos decir es: yo sigo a Jesús, pero no formo parte de su iglesia. Y cuando dice iglesia, significa parte de una iglesia local, parte de una expresión del cuerpo de Cristo que se reúne y viven en comunidad y aprenden y se desarrollan y experimentan todas las dádivas y las gracias de Dios en sus vidas como individuos. Mira lo que él dice en el verso 11. Me voy del mundo y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, como dirían algunos. Nosotros, la iglesia. Eso es lo que significa. Nosotros, no solamente él le está hablando a los que estaban en la habitación, a los discípulos que estaban allí. Mira lo que él dice: ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Eso lo voy a revisitar ya mismo. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos. Otra característica importante de la iglesia es una iglesia unida. Y usted dice: ay, pero ¿cómo no? ¿Cómo así? Porque yo lo que he visto es más divisiones. Tú lo que has visto es la expresión humana de la iglesia, pero la iglesia de Cristo es una iglesia unida. Y él, por eso es que ora por la iglesia. Él sabía lo que venía. Dice: unida
como lo estamos nosotros. Nosotros refiriéndose a la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dales la verdad así como me diste la verdad a mí. Y luego cuando llegamos al verso número 18 de ese capítulo, él dice, como me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Otra característica de la iglesia es, la iglesia tiene una misión. La iglesia tiene un propósito. Dios envía a Jesús al mundo, Jesús envía la iglesia al mundo. Dios envía a Jesús, Él establece la iglesia, y cuando digo la iglesia es la iglesia con I mayúscula, ¿verdad? La iglesia, ninguna denominación en particular, toda iglesia que reclama a Dios como su único Dios, a Jesús como el Hijo de Dios y su Salvador, forman parte de la iglesia de Cristo. Las denominaciones las hemos inventado nosotros, no las establece Dios ni las establece la Biblia. Las denominaciones las hemos creado nosotros. Cuando hablo de iglesia me refiero a la iglesia de Cristo. Todo aquel que ha sido perdonado y lavado por su sangre forma parte de la iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces él dice, tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío a ellos. Característica de la iglesia, no una iglesia consumidora, sino una iglesia participativa, una iglesia activa en la misión. ¿Cuál es la diferencia? Una iglesia consumidora, que básicamente a veces el modelo que hemos desarrollado acá en Occidente es la gente se reúne en un edificio, un grupo de personas, reciben unos servicios, los consumen y vienen la próxima semana para consumir más. Esa es una iglesia que consume servicios. Yo vengo aquí para que me prediquen, vengo aquí para aprender, vengo aquí para recibir, vengo aquí para cantar. Más que nada es una iglesia de consumo. Pero Jesús nunca habla de una iglesia de consumo. Él habla de una iglesia y de discípulos con una misión. Y la misión de él, venir y a salvar todo lo que se había perdido. A redimir, a transformar y a buscar. Esa es la iglesia que él está hablando y que está definiendo aquí. Jesús vino a proclamar la verdad, ¿sí o no? Vino a proclamar la verdad. Como consecuencia, la iglesia debe proclamar la verdad. Si lo representamos a él y estamos en su misión. Él modeló amor profundo, tanto así que dio su vida por aquellos que no lo merecíamos. Significa que la iglesia tiene que mostrar amor profundo, inclusive por aquellos y especialmente con los que estamos en desacuerdo. Él no separó trasfondo político, ni género, ni social, ni estatus económico, ni educativo. Él vino y mostró su amor increíblemente desmedido. Así que él demostró su amor, proclamó la verdad y por último transformó vidas. ¿Y a qué nos llama Dios? A que a través del ministerio de la iglesia las vidas sean transformadas. Eso nos va dando una idea de lo que realmente ora Jesús, por lo que Él ora y lo que es la iglesia. ¿Qué significa eso para nosotros? Quizás sea aceptable decir que la iglesia es imperfecta, te decía hace un momento, pero no es aceptable no participar de ella. No puedes estar siguiendo a Jesús y no estar profundamente involucrado en una iglesia local. Te la dejo ahí para que se asiente. No puedes estar siguiendo a Jesús y no estar profundamente involucrado en una iglesia local. Y eso tiene una gran importancia, una gran relevancia. No se trata, en otras palabras, de recibir inspiración, de asistir a la iglesia o al edificio. Jesús, lo que está diciendo en esta oración, Él quiere que todo el que reclama su nombre y dice que es su discípulo, sea parte de su cuerpo, de su iglesia. La naturaleza crucial y fundamental de la iglesia. Segundo, la iglesia es contracultural. Diga contracultural. Contracultural, y esta me va a tomar un poquito desarrollarla, porque quiero que la entendamos bien. Significa que la iglesia establece una cultura diferente. Cada país tiene una cultura, ¿sí o no? A veces decimos que somos de culturas diferentes. No solo los países tienen culturas diferentes, las familias tienen culturas diferentes, el occidente tiene culturas diferentes, el Mediano Oriente tiene culturas diferentes, y cuando las cosas son distintas a la cultura nuestra, muchas veces nos chocan. ¿Y qué dice Jesús?
Su iglesia no es ni de esta cultura ni de esta cultura. Yo establezco una cultura nueva en un reino nuevo. Él vino a establecer su reino. Cuando oramos o rezamos el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Sabe el Padre Nuestro o no? Ok, por lo menos algo tiene que saber. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa venga tu reino? Venga tu reino significa que Él establece una forma de operar distinta y por ende llama a su iglesia a ser un ejemplo de la cultura de un reino venidero. Llamó a Israel. Israel se supone que representara a Yahweh, a Dios, en la tierra ante las demás naciones. Ahora la iglesia representa a Dios ante los demás pueblos. Eso es parte de nuestra misión y de nuestro llamado. La iglesia es contracultural. Y usted me dice, pero ¿y cómo así? ¿De dónde se sacó eso? Vamos a mirar el verso número 9. Jesús dice, mi oración no es por ¿quién? Por el mundo. El verso número 9. Mi oración no es por el mundo. Eso no significa que no le importa el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él ama al mundo, pero en este momento dice, yo no estoy orando por el mundo en este momento, estoy orando por mi iglesia, por mis discípulos. Dice, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Y esa última frase es la clave para que diga la iglesia es contracultural. Ellos te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen, dice el verso 10, inclusive si lo quieren leer más adelante. Y me los ha dado para que me den gloria. ¿Qué dice ahí? Le pertenecen. Quiere decir que tú y yo como creyentes, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Y hasta ahí está todo chévere, chido y perfecto. Pero te voy a explicar la diferencia. Cuando usted viene de una sociedad contemporánea, moderna, occidental, nuestra sociedad dice, usted se pertenece a usted mismo. Usted toma las decisiones que usted quiera. Usted decide quién usted quiere ser. Usted decide lo que quiere estudiar, a dónde se quiere ir, dónde quiere trabajar. Y usted es dueño de usted mismo y su verdad es su propia verdad. ¿Está conmigo hasta aquí? Esa es una cultura que te dice, tú eres dueño de ti. Tú eres dueño de ti. Ahora, esa es la cultura moderna. La cultura tradicional, muchos de nosotros, los más viejos, crecimos en una cultura tradicional o venimos de una cultura tradicional. En la cultura tradicional, ¿qué te dice la cultura tradicional? ¿Dónde tú vas a estudiar? Si eres mujer, ¿hasta qué grado vas a ir? ¿Cuándo vas a la escuela? ¿Dónde vas a la escuela? Si vas a ir al trabajo, ¿qué trabajo vas a tener? Si puedes emigrar, si no puedes emigrar. ¿Usted se acuerda de alguna de esas cosas? Porque eso es una cultura tradicional. En la cultura tradicional lo que te dice es, usted se debe a su familia, a su clan y a su tribu. Y si usted hace algo que sale de esa regla, usted trae vergüenza a nuestra familia. Usted roba el honor de nuestra familia. ¿Usted se acuerda de eso de sus abuelos y de sus bisabuelos? El honor y la vergüenza. Y no importaba, pero mejor se tapaba todo con una fachada. ¿Por qué? Porque usted como individuo no se pertenecía a usted. Usted tomaba las mejores decisiones para su familia. Usted tomaba las mejores decisiones para su grupo, para su tribu, para su gente. Esa es la cultura tradicional. Entonces, llegamos los padres de la cultura tradicional a la iglesia. Y llegamos los jovencitos de la cultura individual y del yo a la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Señor, oro por mi iglesia. Porque ya ellos no se pertenecen. Ya no pertenecen a su familia, ahora te pertenecen a ti. ¿Usted ve las diferencias significativas? Significa, cuando yo me pertenezco a mí, yo decido qué hacer y no tengo nada que ver con nadie. Cuando pertenezco a mi familia decide todo por mí. Y usted puede ver las ventajas y desventajas de cada uno de esos. De hecho, esta está excelente para una conferencia de padres. Llegamos de los latinos, como buenos latinos tradicionales, traemos a nuestros hijos a Estados Unidos y los ponemos inmersos en una cultura individualista del yo, pero queremos que operen desde un valor tradicional
Y ninguno de los dos está funcionando ni se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un marco de referencia diferente. La cultura del yo, la cultura centrada en mí y yo decido, y la cultura de la familia. La familia tiene derecho a decirte dónde vas, qué haces y cómo lo haces. Y Jesús dice, oro por mi iglesia, porque ya no se pertenecen a sí mismos, ni tampoco pertenecen a sus tribus, ahora te pertenecen a ti. Eso tiene un impacto en todas tus decisiones, en tu matrimonio, en el sexo, en el trabajo, en las relaciones, en el perdón y en todo lo demás. Mi oración no es por el mundo, sino por lo que me has dado, porque te pertenecen. Pablo dice lo mismo que dijo Jesús en esa oración en 1 Corintios capítulo 6. Él dice, ustedes ya no son sus propios dueños. Y eso nos roza mal a la cultura occidental. Pero la cultura nos dice, usted es dueño de usted mismo y usted la hace porque la hace, échele ganas que usted puede y usted salga adelante, que usted no necesita a nadie, ¿sí o no? Claro que sí. Y aquí viene Pablo y viene Jesús y nos dice, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Fueron comprados por un precio. ¿Cuál es ese precio? La vida de Cristo, la sangre de Cristo. Y Él dice, ahora ustedes ya no se pertenecen, ustedes pertenecen a Él. Eso es lo mismo que dice Jesús, son tuyos, son tuyos. ¿Cuál es la base de la sociedad occidental moderna? Usted se pertenece a usted mismo. Usted se pertenece a usted mismo. Usted tiene que ser fiel a usted mismo y si necesario a nadie más. Mira las posturas de la sociedad hoy día y eso es lo que nos están diciendo. No funciona, pero es lo que la sociedad y la cultura nos está diciendo. Tienes derecho a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tienes derecho a decidir cuál es tu verdad y nadie debe hacerlo por ti porque tú eres tuyo. Esa es la esencia y la base de esta sociedad. Esa es la base, en otras palabras, de este reino, de esta cultura. Y si vas a otra parte del mundo donde la cultura es más tradicional, ¿qué ocurre? Deciden por ti, perteneces a la familia y esta es la realidad. En una sociedad occidental moderna, tú decides quién eres. En la sociedad tradicional, tú perteneces a la familia y ellos deciden. Ahora, cuando estás en Cristo, en la fe cristiana, tú perteneces a Dios. O en otras palabras, lo que decía yo la semana pasada, tu tiempo, tu talento, tu tesoro y tu lengua. Tu tiempo, tu talento, y si no sabes de qué estoy hablando, mire la plática de la semana pasada y hablábamos de conductas esenciales. Tu tiempo, tu talento, tu tesoro, tu lengua, tu atención ya no te pertenecen a ti, ya no le pertenecen a tu tribu. ¿A quién le pertenecen ahora? A Dios. Usted puede ver el impacto en las decisiones que eso puede tener. La esencia del cristianismo es que le perteneces a Dios, ya no te perteneces a ti mismo. Déjame mostrarte con un ejemplo a través de la sociedad prácticamente. Hay una película, salió 2013 o 2014, se llama Calvary, una película irlandesa, buenísima por cierto, porque habla acerca de toda la tensión social que existe en Irlanda entre la Iglesia Católica, la política del país y un poco de la historia. Pero sale esta película que es más bien ficción, pero el personaje principal de la historia es un hombre ya maduro, ya adulto, y decide convertirse en sacerdote de la Iglesia Católica, ya como adulto. Se convierte en sacerdote, pero como él obviamente toma esa decisión ya como adulto, tenía una hija antes de entrar al sacerdocio. Y esta hija decide quitarse la vida. Y el padre, el sacerdote, padre de esta muchacha también, tiene una conversación con ella en la película y básicamente la muchacha le dice, yo tengo el derecho de quitarme la vida. Yo me pertenezco a mí misma y de hecho, ella le dice en una de las instancias, yo soy mi dueña, yo me pertenezco, yo tomo mis propias decisiones. Muy representativo en nuestra cultura, muy representativo. El padre, el sacerdote, el padre de esta muchacha, le responde y le dice, en cierta medida estás en lo correcto, pero en cierta medida estás en lo incorrecto. Y en primera instancia le dice, estás en lo correcto de que tú debes ser responsable de tus acciones. Escucha esto,
Tú debes ser responsable de tus acciones. Estás en lo correcto de que hay cosas que solo tú puedes hacer por ti mismo. Estás en lo correcto también. Ahora, donde estás errada es qué derecho tienes tú de troncharle la vida a las personas a tu alrededor, dañar su vida por el resto de sus días, donde le robarás su alegría, su felicidad y te ausentarás de sus círculos de relación. ¿Qué derecho tienes tú de inferir en los derechos de los demás si es cierto que tú te perteneces? Y es un principio fundamental, porque lo que le está diciendo, no hay nadie autónomo por sí mismo. Porque si no hubiese llegado el camión al supermercado y del supermercado lo empacaron y usted lo compró y alguien le procesó y usted lo llevó a la nevera, no hubiésemos comido hoy. Esta idea de que yo me pertenezco y yo tomo mis decisiones no funciona ni aún a nivel humano. Obviamente ni hablemos a nivel de Dios. Ni hablemos, dejémosla a Dios aparte por un momento. Hemos producido esta sociedad occidental de este individualismo extremo de que yo soy yo y yo me pertenezco y yo decido y yo defino, nos ha llevado a la sociedad más aislada, separada, marginada, alta tasa de depresión. ¿Por qué? Porque no funciona. Tú y yo hemos sido creados y diseñados para la interdependencia. Eso fue la semana pasada también. Todos nosotros estamos interconectados. No hay ninguna persona que llegó aquí por sí misma. Ninguno se dio a luz a sí mismo, ¿sí o no? Hubo que tener por lo menos interdependencia de 2 personas para empezar. Y de ahí para adelante hay interdependencia en todo lo que hacemos. Entonces es una falacia que nos lleva a un vacío y a un espacio, y por eso Cristo está orando por su iglesia y dice: Señor, ellos te pertenecen. Ayúdalos a tomar decisiones en ese respecto. Entonces, no funciona. Ese es el punto 2. Hemos visto la iglesia central, la iglesia es contracultura, y en tercer lugar, la iglesia es, o tiene que ser, inexplicablemente atractiva. Inexplicablemente atractiva. El verso 10 del capítulo 17, ¿qué dice? Y me los has dado para que me den gloria. Número 1. Otra traducción dice: y por medio de ellos he sido glorificado. Y he sido glorificado en ellos, dice la Reina Valera actualizada. Me los has dado para que me den gloria. Me los has dado y en ellos he sido glorificado. He sido glorificado en ellos he sido glorificado. Hay un aspecto de que la iglesia trae gloria y honra a Dios. Eso no es un saludo nada más que se practica en las iglesias evangélicas para la gloria y honra del Señor. Y normalmente lo decían cuando iban a hacer algo mediocre, ¿verdad? Así era como funcionaba. La gloria y la honra a Dios que trae la iglesia la hace inexplicablemente atractiva. ¿Qué dice ahí? Entonces, hay un pastor británico excelente, bueno, ya falleció, pero era un gran predicador en Gran Bretaña, fue ministro de Westminster, y predicando una vez acerca de este verso, él dijo lo siguiente: Jesús les recuerda a sus seguidores su función en este mundo. En ese verso 10, Jesús nos está recordando a los seguidores de Él nuestra función en el mundo, nuestra tarea de manifestarle al mundo y hacer un despliegue de la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está llamada a mostrar la gloria, desplegar la gloria de Dios y el poder de Dios. Es nuestro trabajo como iglesia, mostrar al mundo la belleza y la gloria de Jesús. Es nuestro trabajo mostrarle al mundo la belleza y la gloria de Jesús. De hecho, Lloyd Jones, el pastor, en esa misma prédica, él decía: no basta con ser una persona admirable, respetable, gente buena está llena el mundo por ahí. Hay gente simpática, amable, que ayuda a los pobres, que son íntegros. Lloyd decía: nada de eso es suficiente para hacerte inexplicablemente atractivo como iglesia. Y la realidad es esa. Inclusive hay gente a veces más generosa fuera de la iglesia, amable y simpática, que dentro de algunas iglesias.
Entonces, eso no hace a la iglesia inexplicablemente atractiva. Él dice, es obvio que no le vas a mostrar a Dios la gloria de Dios siendo amable, generoso y simpático. Estás mostrando el carácter en parte de Dios, estás siendo simpático y amable, pero eso es todo. Él da un ejemplo que se encuentra en el capítulo 4 de los Hechos, y lo quiero compartir contigo, porque nos ilustra qué entonces es ser inexplicablemente atractivo. Aquí aparece. El doctor Lucas está escribiendo y registrando lo que está pasando en la iglesia en el primer siglo, el médico Lucas, y en este capítulo 4 él dice lo siguiente: los gobernantes, en otras palabras, los líderes políticos de la ciudad, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente, ¿cómo? Sin estudio, sin preparación, muchos de ellos sin ciudadanía y sin documento porque no eran ciudadanos del Imperio Romano en el primer siglo. Quedaron ¿cómo? Asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Hay una base fundamental ahí que nos implica, ya Jesús había muerto, resucitado y ascendido en el capítulo 4 de los Hechos. Pero dice, esta gente no tenían educación, no tenían preparación, pero son líderes, son excelentes comunicadores, están transformando la iglesia, están transformando la ciudad. Hay algo que no podemos explicar, hay algo que no podemos saber lo que está ocurriendo. Eso es lo que debe ser la iglesia de Cristo, inexplicablemente atractiva. En el verso 21, mira lo que dice: y después de amenazarles más, seguían, aunque no los podían entender, y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles. En otras palabras, la influencia en la comunidad de parte de estos creyentes, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. ¿Qué ocurrió? Estaban trayendo gloria a Dios a través de lo que había acontecido. Inexplicable. Otro ejemplo bíblico, y ya casi voy a terminar. Otro ejemplo bíblico. Cuando Moisés está en el desierto, está cuidando las ovejas de su suegro, en el libro de Éxodo. ¿Y qué ocurre allí? Hay una zarza ardiente, que no es otra cosa que un bejuco seco que se prendía. Muy común en el desierto, muy común. El que se incendiara un canto de paja ya seco era común. Ahora, ¿qué era lo inexplicable? Que él lo vio y dijo, ahí está un pedazo de hierba seca en fuego. Pero a los 30 minutos lo vio de nuevo y dice, ahí está otra vez el mismo pedazo de hierba seca en fuego. Hubo algo que hizo esa zarza ardiente inexplicablemente atractiva. Algo había diferente que lo hizo inexplicablemente. Cuando viene el Espíritu Santo y desciende sobre los 120 el día de Pentecostés, ¿qué se posó sobre cada uno de ellos? Lenguas como de fuego. Había algo que los hizo inexplicablemente atractivos. La iglesia de Cristo es inexplicablemente atractiva en su trabajo, en su matrimonio, en el perdón, en el amor, en la lengua, en las redes sociales, en la plaza, en el mercado, en la noche, en la tarde y todo el día. La iglesia de Cristo es inexplicablemente atractiva. Nada que ver con educación, nivel social, cultura, ciudadanía, papeles, nada de eso. Y entonces, esa es la cosa. Ese es el punto número 3. El número 4, la iglesia es el consorcio de los perdonados. La iglesia es la asamblea de los perdonados. La iglesia es el lugar, y debe ser una de las razones por las que somos inexplicablemente atractivos. Escucha esto bien. Juan 17:6, ¿qué dice? Te he dado a conocer a los que me diste en este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste. Y ellos, ¿qué dice ahí al final? Han obedecido tu palabra. En aquel momento, ¿de quién estaba hablando? De los discípulos que ya él conocía. Usted ha leído los evangelios y la vida de esos discípulos, miedoso, cobarde, traicionero, mentiroso. O sea,
Y que él pudo haber dicho 10 cosas en esa oración. Señor, sé que son unos cobardes, unos lengüeteros, unos chismosos y me van hasta traicionar. De las 10 cosas que pudo haber dicho, dijo una. ¿Y cuál fue la que escogió decir? Y ellos han obedecido tu palabra. Y ellos han obedecido tu palabra. Él no estaba pasándole la mano al pecado. Él no estaba ocultando lo que estaba ocurriendo. Él estaba resaltando quienes ellos eran en Cristo. Su unidad, su identidad en Cristo y no su conducta. Y ellos han obedecido tu palabra. Tú me los diste y ellos han obedecido. ¿Cómo puede decir eso? De hecho, no solo lo ves en los evangelios, no solamente lo ves en los evangelios, sino lo ves en lo próximo que va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Ellos van al jardín de Getsemaní. Jesús está en el momento más difícil de su vida terrenal en ese instante. ¿Y qué Él les dijo? ¿Me pueden acompañar? Le digo, muchachos, estoy en el momento más difícil de mi vida. Él sabía lo que venía. Sabía que iba a cargar el pecado del mundo. Sabía que iba a ser humillado. Sabía que la oscuridad y el pecado del mundo de todos los tiempos iba a recaer sobre él. Y le está diciendo a sus mejores amigos, a los más cercanos, quédense conmigo por un rato. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Eso es como si usted fuera frente a su mejor amigo y le dice, ¿sabes qué? O mejor amiga, y le dijera, tengo que hablar contigo porque he sido diagnosticado y estoy pasando uno de mis peores momentos en mi vida. Y esa persona le dijera, en verdad tenemos que hablar ahorita porque estoy bien ocupado, pero dime rápido. Eso es lo que ocurre cuando tú transciendes y cuando miras lo que ocurrió en Getsemaní, cómo respondieron ellos. Pero ahora yo quiero que tú veas la respuesta de Jesús ante esa situación. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Está en Mateo 26, 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Después que ellos prácticamente hacen lo mismo en 3 ocasiones distintas, ¿cómo les responde Jesús en su momento más difícil que ellos lo abandonan? Yo sé que ustedes tenían buenas intenciones, no se preocupen. Eso es lo que significa. El espíritu está dispuesto, pero yo sé que la carne es débil y por eso se quedaron dormidos. Él no le reclama, él no le reprocha, tampoco pasa por alto la falta ni el pecado, pero los que se acercan a él reciben su amor profundo, transformador, eterno e incondicional, nunca basado en el desempeño. Le dicen, yo sé que la carne es débil. En otras palabras, no se preocupen. 10 cosas también que pudo haber dicho, 9 que usted y yo posiblemente hubiéramos dicho, pero que él les dijo, yo sé, ustedes tenían la intención, pero yo sé que la carne es débil. En Juan 17:11, mira cómo quiero repasar esto. Me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo. Jesús enfatiza tantas veces porque nos conoce nuestra naturaleza, pero yo voy a ti. Y luego, ¿qué dice? Padre Santo. En otras palabras, ¿qué significa un Dios santo? Un Dios que no comulga con el pecado. Un Dios que no puede ni tan siquiera mirar el pecado, ni la concupiscencia, ni el pecado. Un Dios que tiene que mantener su distancia porque consume. Su santidad consume todo lo que es pecado. ¿Cómo entonces puede Jesús perdonarles así como así y decir, no se preocupen, yo sé, es un pecado fuerte, feo, que Jesús venga a ti y tú te le duermas en la cara, ¿no? en su momento más difícil. Eso es lo que está pasando ahí. Él la pasa por alto, pero ¿cómo entonces así cuando en el verso 11 está reconociendo que Dios es santo? Cuando reconoce que Dios es puro, que no pueden contemplar la iniquidad. La respuesta está en la forma de cómo Él va al Padre. Cómo Él asciende al Padre después de haber ido a la cruz. Y en la cruz perdona todos nuestros pecados. Por eso cuando Jesús miró a sus discípulos en un momento de falta profunda, le dijo, yo sé que el Espíritu tenía la intención y yo sé que no pudieron. ¿Por qué Él puede decir eso? Porque dice, en unas horas,
yo perdoné ese pecado, yo cargué ese pecado, yo cargué esa injusticia, yo cargué esa iniquidad. No hay nada en ti que te pueda separar del amor de Dios. Y por eso es que cada vez que Jesús nos ve, nos mira, nos puede decir: yo sé que el Espíritu tiene la intención, pero la carne es débil. Pero esa falta ya también la perdoné. Esa vergüenza ya también la perdoné. Por eso, cuando nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, una de las cosas que él dice, somos parte de la asamblea. ¿De esa asamblea que qué? Ese consorcio de los perdonados. Cuando usted ha sido perdonado, usted puede perdonar. Cuando usted ha sido perdonado y sigue siendo perdonado y va a ser perdonado sin razón ni necesidad alguna, eso lo ubica y lo coloca en una posición de humildad donde por necesidad tienes que dejar de estar apuntando, señalando, marcando, legalizando, definiendo, reparando, separando y diciendo: no, pero es que aquel no es. No, la iglesia de Cristo dice: es un conjunto de perdonados. Que no importa tu trasfondo, no importa dónde has estado, ayer, anoche o en tu pasado, no hay vergüenza pasada, no hay pecado pasado. Tú perteneces al cuerpo y a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores salvos por gracia. Eso te lleva a un nivel de humildad que no puedes ser arrogante, ni religioso, ni apuntar, ni señalar, sino decir: ven conmigo al pie de la cruz, porque allí Él derramó su sangre. Allí Él perdonó todos mis pecados. Allí quitó mi vergüenza. Allí me regaló vida eterna. Yo no tuve que hacer nada y lo único que puedo hacer por ti es invitarte a ser parte de este consorcio de perdonados. Y por eso, cuando tú te acercas a la iglesia de Cristo, nadie te puede apuntar con el dedo. Porque el que apunta con el dedo señala 4 para sí mismo y se ha olvidado de que ha sido perdonado, de que necesita a Cristo cada día de su vida, de que no es un lugar que usted alcanzó religiosamente y es una élite religiosa, sino que todos los días damos gracias a Dios por su perdón, por su amor, porque me alcanza, porque me cubre, porque me llena, y vivo como agradecido. ¿Y qué me queda cuando yo he sido perdonado? Perdonar. Entonces puedo mirar mi pasado y donde me lastimaron puedo perdonar. ¿Por qué? Porque yo fui perdonado primero. Y entonces, cuando perdono, puedo comenzar a sanar. Y cuando comienzo a sanar, la restauración de Cristo comienza a traer vida y a soplar vida en mí. Y entonces así puedo decir: glorifico a Cristo, exalto su nombre, puedo vivir y tomar decisiones contra cultura, pero más que nada formo parte del consorcio, de la asamblea de los perdonados. Eso es lo que es una iglesia. Un montón de gente que no merecíamos estar aquí, pero Él nos invitó, nos perdonó y nos ha hecho parte de su familia. No importa de dónde tú vengas ni quién eres, por eso es que es un reino diferente. Él dice: venga tu reino, venga tus principios, y vengan porque traen vida y vida en abundancia. Te invito a ponerte de pie. Y sé que te di muchísimo, muchísimo hoy, pero yo espero que algo se haya quedado contigo. Y más que nada es ese sentido de agradecimiento que podemos tener en Él, de que hemos sido perdonados por Él. Y a lo mejor tú estás aquí o estás al alcance de mi voz y te sientes que cargas esta falta de perdón. Por años llevas cargando vergüenza, por años llevas cargando errores del pasado, llevas cargando o cosas que te hicieron a ti. Y no solamente cargas el dolor, sino que llevas y cargas la falta de perdón. Por eso Jesús nos dice: los que perdonan también serán perdonados. Pero tú solo puedes perdonar cuando has experimentado el perdón de Cristo. Y hoy yo te invito a que ese sea tu primer paso. Recibe el perdón, forma parte de su familia. Ya no eres allegado, ya no eres amigo, eres hijo. Eres hijo, eres de la familia. Y así es como lo haces, no por ti, sino por Él.